Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la fachada arquitectónica. Hemos hablado un poco de ella en las clases anteriores y hoy es el momento donde le vamos a dar toda la jerarquía que este tipo de representación merece. Van a ver que es uno de los tipos de representación más vistosas que hay con respecto a un edificio y estoy seguro de que esta clase les va a ayudar muchísimo para sus próximas entregas. Yo he organizado la clase según estos criterios: poder saber qué es la fachada, su importancia, cómo se construye, la simbología que lleva y el tipo de expresión que se realiza. Entonces, lo propio es iniciar entendiendo qué es la fachada. Nosotros utilizamos con mucha libertad este nombre para referirnos al tipo de dibujo que expresa las caras de una propuesta arquitectónica. Bueno, esta palabra viene del francés façade, que a su vez viene del italiano facciata, que se entiende como la parte delantera de un edificio. A su vez, estos conceptos vienen del latín vulgar facha, que significa caras. Entonces, nosotros en el español utilizamos muchas veces la palabra facha para referirse a la apariencia, la vestidura que lleva una persona. Podemos ver cómo hay una relación entre estos conceptos con respecto a cómo se ve un edificio visto de frente, la facha de un edificio. Les pregunto yo ahora a ustedes, ¿será lo mismo fachada que alzado? Esa es una pregunta interesante de responder y que más adelante responderemos. Bien, como habíamos dicho, las fachadas son como las caras de un edificio. Yo aquí les coloco esta imagen que es una calamardo guapo, básicamente, visto de frente, como si estuviéramos puesto aquí. Desde esta posición, viendo este modelo, su facha, su cara se nos presenta de esta manera. Pero si lo vamos recorriendo alrededor del rostro, nos vamos a ir topando que según rotemos el modelo, iremos viendo otras caras de él, como en el caso acá, que nos ponemos hacia la derecha de esta cara y vemos esta silueta. Entonces, lo mismo ocurre en términos de analogía con lo que sucede en un edificio, donde a medida que lo recorremos vamos conociendo distintas caras del volumen, a las cuales denominamos fachadas. Tradicionalmente, se pueden entender cuatro fachadas. Aquí tenemos la representación de tres volúmenes puestos uno al lado del otro y cómo las proyecciones de las cuatro direcciones desde las cuales se puede ver el volumen nos producen cuatro caras. Una frontal, dos laterales y una posterior. Entonces, cuatro fachadas, cuatro caras, cuatro representaciones. Aclaro que esto no siempre es así. Hay edificios que solamente nos ofrecen una fachada, como sucede con las construcciones del casco histórico de la ciudad, donde las caras laterales están contiguas o yuxtapuestas a las otras construcciones y por lo tanto no hay una fachada de la misma manera como entenderíamos la cara del edificio que da hacia la calle. También hay edificios donde su geometría es tan compleja, donde probablemente tenga más de cuatro fachadas. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo nombrar las fachadas de un proyecto? Yo les propongo tres criterios. El primer criterio es la importancia de la fachada. Les decía que, por ejemplo, en el caso del centro de la ciudad, la fachada que hacia la calle tiene una importancia superior a las otras. Y por lo tanto, podríamos utilizar como criterio que esa es la fachada principal, donde todo se concentra. A su vez, podrá haber una fachada posterior y una fachada lateral. El otro criterio es la orientación. Como ven, en este proyecto tenemos un norte que señala hacia el extremo izquierdo superior y entonces en este conjunto vemos que hay caras que se orientan hacia el sur, como es el caso de la cara A,
y caras que se orientan hacia el norte, como es el caso de la cara C. Entonces podemos nombrar esas fachadas con su orientación solar, o sea, desde el punto que las vemos: la sur, la norte, la este y la oeste. Otro criterio que también es muy útil es nombrar las fachadas desde el punto en que estas son apreciadas. Por ejemplo, en este proyecto, aquí vemos una vía de circulación bastante importante y vemos que la propuesta arquitectónica responde precisamente a esa orientación por la circulación principal, la importancia de las visuales, etc. Entonces podríamos decir que las caras A, que son varias, son la fachada desde la calle, por ejemplo. Y esa puede ser la forma como nombremos esa fachada. En cambio, las posteriores dan hacia un jardín. Entonces pudiéramos denominar estas fachadas como fachada posterior del jardín. Bien. Otra cosa importante a entender es que las fachadas son un tipo de proyección. Por lo tanto, tienen que tener dos características: estar hechas en un sistema ortogonal diédrico y la fachada tiene que estar paralela al plano de proyección. Es decir, que deberíamos verla en verdadero tamaño. Lo que significa que en una fachada los ejes X y Z no deberían deformarse, o los ejes Z y Y no deberían deformarse, de forma tal de que sea un dibujo útil para la toma de medidas. Y aquí les coloco un ejemplo. Voy a regresar un momento acá para que ustedes vean que yo estoy representando la fachada vista desde dos puntos, desde el punto 2 y desde el punto 1. Fíjense que desde el punto 1 yo estoy paralelo a lo que son las caras A. Por lo tanto, cuando yo haga su proyección, las voy a ver en diédrico y en verdadero tamaño, lo cual es la forma correcta de representarla. Sin embargo, si yo me coloco en el punto 2 y miro hacia acá, yo no voy a ver ni a la cara A ni a la cara B en verdadero tamaño, sino oblicua. Por lo tanto, a pesar de que esté en un sistema diédrico, pues no se vería en verdadero tamaño los ejes X y Y, solo el eje Z. Entonces, aquí les coloco una pequeña nota para que recuerden que las caras paralelas al cuadro, al plano de proyección, siempre se ven en verdadero tamaño, es decir, sin deformación, y que aquellas caras que sean perpendiculares al cuadro se ven como una recta. Fíjense acá que esta cara que nosotros vimos en el plano representa esta. En su proyección frontal la veríamos como una línea recta, porque es un plano proyectante al plano vertical de proyección. Bien. Les pregunto yo ahora, ¿fachada será igual a alzado? La verdad es que no. En esta imagen yo tengo dos alzados, porque son proyecciones en el plano vertical de proyección de un objeto que me interesa representar. Genial. Pero de estas dos, solo una me ofrece información sin deformación de la configuración externa del edificio, lo que llamamos fachada. Entonces, ¿cuál es la característica? Ambas son proyecciones verticales, exacto, pero solo una de las dos es una vista arquitectónica. Entonces recuerden, alzado y fachada, dos palabras muy similares, no son lo mismo. Todas las fachadas son alzados, pero no todos los alzados son fachadas. Bien, yendo a la parte práctica, yo aquí tengo representado una pequeña planta arquitectónica donde vemos el acceso a la propiedad, una escalera contigua al acceso, un baño de servicio, una cocina, un área de estar, una terraza y una especie de invernadero. Mi intención es hacerles a ustedes una representación de esta planta respecto a su fachada. Bien, la fachada que quiero representar es esta.
que corresponde a esta cara principal. Entonces, para la construcción de esta fachada, yo lo que hice fue el mismo procedimiento que expliqué en el salón de clases para representar el corte arquitectónico. Es decir, me imagino que me ubico acá, es decir, en un plano paralelo a la cara que me interesa representar, y todas aquellas geometrías que queden paralelas a ese plano de proyección, yo las tomo en su verdadero tamaño, que corresponden a aquellas aristas que sean paralelas al eje X, caso para las ventanas, etc. Y cuando me vengo a la fachada y coloco estas medidas en horizontal, de hecho aquí se puede ver muy clarito la línea de construcción en lápiz donde yo estoy trazando las medidas, lo que hago después es proyectar las alturas de la fachada, que es un proceso que en planta no se puede ver porque el eje Z queda sin representación o se representa como un punto, pero en la fachada yo puedo ver en verdadero tamaño ese eje Z. Y bueno, lo que hago es representar los vanos como ventanas propiamente dicho, la vegetación, que por ejemplo aquí se ve, la represento en la fachada ocultándome parte de la edificación y ahí está la representación. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Si bien este dibujo cumple con los requisitos que ya describí de una fachada, que es una proyección diédrica y construcciones en verdadero tamaño, como pieza gráfica es poco interesante. No expresa materialidad de la construcción, porque cuando yo veo una fachada quisiera ver los materiales con que está revestida. No se entiende qué hay por delante y qué por detrás, es decir, profundidad. Si nosotros nos venimos a esta planta, podemos ver que la terraza es un elemento saliente respecto a lo que es esta especie de invernadero y que por lo tanto esto está más cerca a nosotros que esto, y que en su fachada nosotros deberíamos poder indicar cómo hay un volumen saliente y un volumen entrante, pues no hay una indicación de la profundidad del espacio. Y por último, cuando nosotros vemos una fachada, en esencia también es similar al corte en el sentido de que nos ofrece información del contexto natural donde el edificio se inserta. Y como ven en este intento de fachada, he representado un poco de la vegetación que acompaña al contexto, pero no es suficiente como para entender si este edificio se encuentra en una urbanización con acceso a patio o en un ambiente natural, virgen, que bueno, es parte del concepto de la propuesta. Entonces, fíjense que acá es cuando viene la fase de expresión de la fachada. Hay una primera fase donde la dibujo a lápiz y registro las alturas, la geometría. Hay una segunda fase donde construyo las líneas principales ya con tinta. Y luego vendría una tercera fase donde hago la expresión para identificar lo que expreso acá. Materiales, profundidad, jerarquía y contexto. Bien, antes de pasar al ejemplo de cómo se ve una fachada ya con expresión, fíjense que hay una línea punteada en horizontal y una línea punteada en vertical. Que por cierto aquí falta continuidad. Bien, esta línea punteada me representa a mí la proyección de las losas de los niveles que componen esta propuesta arquitectónica. Esto lo puedo hacer, uno, porque la escala me lo permite, tengo suficiente tamaño como para representar este tipo de detalle, y dos, porque como pieza constructiva es interesante poder ver cómo se relacionan los elementos de las ventanas, los balcones, los salientes, con respecto a la losa que los soporta. Entonces, cuando uno hace una fachada, uno también representa en línea punteada, o sea, línea oculta, aquellos elementos de importancia estructural, como lo son en este caso la losa del nivel 0 y la losa del nivel 1 y la chimenea. Fíjense que esta línea punteada me representa en esencia
esta losa, el de todo este nivel de la planta. Y esta línea me representarían el nivel que está encima del que ya describí. El tema es que ese nivel pues no lo representé porque no hacía falta para esta clase. Pero bueno, hago la acotación. Fíjense que acá ya he representado la fachada con suficiente jerarquía. Ajá. Yo les voy a compartir estas imágenes y las van a poder ver con mucho más detalle. Pero fíjense que ya en esta fachada he representado con lujo de detalle los materiales que la componen. Ya vimos una clase de materiales. He representado el contexto donde se inserta esta fachada, es decir, he colocado un poco de vegetación atrás, indicando que se trata de un terreno virgen. He representado con suficiente jerarquía lo que es la línea de tierra, indicando dónde es que se asienta el edificio. A su vez, también he representado las losas que lo componen, ya lo describí. Y a su vez, para poder expresar qué está delante y qué está detrás, he utilizado las sombras que en la expresión 20 más o menos las van a tocar y van a aprender a hacerlas. Y estas me permiten poder expresar qué está delante y qué está detrás. Fíjense que también he hecho una representación de la transparencia de las ventanas y he añadido la escala humana para indicar cómo es la escala del proyecto con respecto a su usuario. Entonces, fíjense que lo que parecía un dibujo plano ahora adquirido pues las características de una proyección expresiva. Bien, continuando con la presentación, aquí también les comparto una serie de consejos para poder lograr este nivel de expresión de las fachadas. Para poder expresar profundidad en una fachada arquitectónica, yo debo jugar con la continuidad del contorno. Es decir, aquellos elementos que solapen a otros me indicarán a mí qué está delante y qué está detrás. En este caso vemos como las columnas solapan parte de lo que es la pared trasera y parte de este elemento horizontal, que es un volumen que atraviesa el pórtico, y vemos que eso nos ayuda a entender que algo está más delante que lo otro. Mismo caso para este árbol que se encuentra acá. El segundo criterio que les comparto es que usen el grosor de la línea para indicar cercanía. Yo aquí en este contorno del edificio que considero que está más cerca del plano de proyección, lo he representado con un contorno de línea de mayor valor, de forma tal que sobresalga con respecto a estos otros volúmenes y de esa forma se entiende que está más cerca de mí. El tercer recurso puede ser la perspectiva atmosférica, que lo verán en expresión 20, que va de cómo las cosas se desvanecen a medida que retroceden en el espacio, pero que en este punto no es necesario tocar, pero que puede ser un elemento de mucha ayuda. Y por último, el nivel de detalle entre las texturas y las sombras, que es el caso que he utilizado yo para representar esta fachada, donde he colocado sombras en aquellos elementos salientes y que solapan a otros, y que me ayuda a entender a mí qué está más cerca y qué está detrás. A su vez, el uso de texturas me permite a mí generar contraste y que a su vez se convierte en un punto de atención en el dibujo, lo que significa que se va a ver más cerca. Algo que también es importante entender es que yo puedo trabajar combinando línea y tono para lograr mayor expresividad en mi fachada. Puedo trabajar mi propuesta de fachada solamente utilizando líneas, es decir, claro sobre claro, que es este ejemplo, donde he representado solamente los contornos y con el peso de la línea he indicado que está más cerca y que está más detrás, pero también puedo trabajar sobre oscuro, lo que me permitirá a mí representar atmósferas dentro de una propuesta arquitectónica. Por ejemplo, si quiero hacer una fachada que se entienda de noche, etc. Otro criterio que que he utilizado para esta presentación es trabajar oscuro sobre claro, que es este ejemplo, donde lo que es la fachada arquitectónica
le he dado mucho contraste, mucho valor de tono, y el fondo lo he dejado solamente con línea. Eso me ha permitido a mí expresar que algo está más cerca y que algo es fondo. Y otro criterio que también es muy interesante es el de trabajar de claro sobre oscuro, que me permite a mí separar lo que es el fondo de la figura. Fíjense, es este ejemplo. Yo he trabajado con poca textura lo que es el edificio y le he dado mucho peso de tono, mucho peso de oscuridad a lo que es el fondo. Entonces, cuando la fachada está ya realizada, se puede entender con claridad qué es la construcción que sobresale y qué es el fondo que retrocede. Bien, visto eso, solo me queda completar esta presentación indicando que las fachadas normalmente se realizan en una escala 1:100, 1:50, 1:75 y 1:200. Esas pueden ser las escalas más comunes. Más pequeño que esto y más grande que esto es poco común y no es recomendable. Lo ideal es trabajar en una escala 1:100, 1:75, que me da suficiente espacio para colocar detalle. Y recordar que al igual que los cortes y las plantas, a más escala, más detalle. Si yo tengo una fachada trabajada en una escala de 1:50, yo tengo que colocar el nivel de detalle de una fachada de 1:50. A diferencia que si trabajara en una escala 1:200. Bien, este sería un ejemplo donde en una escala pequeña, pues yo coloco un nivel de detalle acorde a esa escala pequeña, y cuando trabajo en una escala más grande, pues tengo que colocar más detalle. Pueden apreciarlo en las ventanas, en la terminación de las tejas de madera, cómo hay más detalle en comparación con el dibujo de arriba. Entonces, por favor, no olviden ese aspecto tan importante que les permite a ustedes tener más realismo en la representación de sus alzados. Otra cosa que necesito que entiendan es cómo trabaja el nivel de simbología con que se utilizan, con que se representan las fachadas. Me vuelvo a venir a este ejemplo y quiero que observen que el tipo de simbología es muy común al que se emplea en corte. Nosotros representamos los ejes que se vean en vertical, representamos los niveles de piso. Fíjense que aquí está el nivel más 0, esta línea que les comentaba, un nivel inferior menos 45, que es una escalera que llega al terreno, el nivel 1 que está a 325 y el nivel cubierta que está a 275. Y luego yo paso una línea vertical que me permite a mí acotar, por ejemplo, el tamaño de este antepecho, cuánto va del antepecho al sófito de la losa, el espesor de la losa, el tamaño de este antepecho, bueno, y así continuamente. Otra cosa que también se utiliza para representar es que se indican los cortes que se pueden apreciar desde esa fachada. Y también se colocan las otras fachadas. En este caso, esta sería la fachada oeste, que se vería en el plano que se indique. Y un tipo de elemento que no hemos visto hasta ahora son los llamados. Básicamente son flechas que señalan algún elemento de la fachada, en este caso una textura, y que yo utilizo precisamente para describir ese detalle, que se trata de ladrillo visto. Y en este caso que se trata de piedra en aparejo. Entonces es un tipo de recurso que precisamente está pensado para un dibujo donde se muestran los materiales, como son las fachadas. Fíjense que acá yo les indico que el criterio de expresión de esta planta fue trabajar negro sobre blanco, o sea, un tono oscuro con textura sobre un fondo claro. Entonces, bueno, les voy a dejar a su vez otro video donde se explica cómo se pueden construir las fachadas y que va a complementar esta clase. Así que bueno, cualquier duda, lo iremos comentando en el grupo de la sección.